Primero, lo primero. Porque nuestra vida hoy está tan complicada, está tan revuelta, que siendo honestos, hay cosas que no sabemos si van o no en el orden correcto de la vida. Entonces, hemos llamado a esta serie Primero lo Primero por una sencilla razón: anhelamos verte bien. Dile a tu vecino: Dios quiere verte bien. Dile: Dios quiere verte bien. Y en un mundo que vivimos, que es tan convulsionado, tan desafiante, en este mundo que nos desafía, Dios quiere verte bien. Ahora bien, nosotros hablamos de prioridades en la primera sesión, solamente para crear un contexto de lo que voy a hablar el día de hoy. En la primera sesión, obviamente yo establezco prioridades en función de lo que veo. Las cosas que usualmente están delante de mí y logro verlas son las que cobran relevancia. Por esa razón, la pregunta ¿qué veo? Es fundamental en esta primera parte de nuestra serie. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué valoro en mi vida? ¿Qué tiene más peso sobre otras cosas en mi vida? ¿Qué estoy viendo? Y usamos la palabra veo como un acrónimo para definir, primeramente, aceptar que aquello que valoro es lo que siempre va a tener más importancia. Si no valoro las cosas del Señor y el reino de Dios, no lo voy a buscar porque no tiene importancia. Y vivimos en una época en la que de alguna manera Dios cada vez se siente más irrelevante en la vida, aún en la vida de los creyentes. Se siente así porque uno medio se aleja un poco y como ve que no pasa nada, entonces uno piensa que no tiene sentido darle esa prioridad en mi vida que Dios de alguna manera demanda, porque se siente así. Vivimos en una época de muchas emociones y sentimientos. Entonces la pregunta es: ¿qué valoro? Y ahí hablamos acerca sobre el hecho de entender que una cosa o una persona que tiene valor es todo aquello que no pongo en la mesa de negociación por nada. Todo lo que pongo en una mesa para conversar e intercambiar tiene precio. A veces el precio puede ser la satisfacción económica, el placer del momento. El precio puede ser algo que de alguna manera me genera más gratificación y valoro más sobre otras cosas. Entonces, lo primero es, para establecer prioridades, definir qué es lo que valoro. Número 2, ¿en qué me enfoco? ¿Qué es aquello en lo que estoy poniendo mi mirada? Si no estoy enfocándome en el reino de Dios y su justicia, probablemente me voy a enfocar en mi necesidad o en mi comodidad, o me voy a enfocar en algunas cosas que para mí, obviamente, al estar delante de mí, ser más valiosas para mí, me resultan de mayor prioridad e importancia. Y finalmente, esto es un resumen de lo que vimos hace varias semanas, es ¿qué debo ordenar? Toda vida con prioridades claramente establecidas ordena las cosas. Por esa razón la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios. Si el reino de Dios no es lo primero en tu vida no está en el orden de Dios. Puede ser que tu fórmula, porque esto sucede, mi fórmula de orden es primero yo y mis sueños y lo que me queda de mi vida para buscar a Dios. Y puede hacer que creas que te funciona. Pero hoy voy a hablarles acerca de una de las trampas más sutiles que el enemigo ha logrado meter en la cabeza de la gente. Y es la trampa de creer que el tiempo es inagotable. La verdad es que el tiempo es efímero, pero voy a hablar dentro de poco acerca de eso. Lo que vimos la semana anterior, para aquellos que están tomando nota y se están reconectando con la idea, es que siendo que necesito ver con claridad, necesito definir lo que es el tiempo. Y recuerdan, el tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. Tarde o temprano nos daremos cuenta que estamos cada vez más veteranos. Mira a su vecino y dígale: pero qué bueno que el Señor te rejuvenece. Qué bueno que el Señor te rejuvenece. Entonces, cuando tú ves ahí a alguien medio, no sé, veterano, le dicen: como que te falta el Señor en tu vida, ¿no?
Pero la verdad es que el tiempo no se detiene, pasa. Tampoco se acumula. Lo que no usaste hoy, no lo puedes guardar para mañana. Y aunque hoy quisieras que tu día sea de 27 horas en lugar de 24, no lo puedes estirar. Porque el tiempo ni se detiene, ni se acumula, ni se estira. La verdad es que el tiempo es sinónimo de vida. Si usted quiere ver todos los detalles de las conferencias que compartimos, puede entrar a nuestro canal de YouTube, ahí están todas las prédicas de la serie ya subidas. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque quiero crear contexto para lo que voy a hablar el día de hoy. En Isaías capítulo 55, Isaías en el Antiguo Testamento, en el verso 6, mira lo que la palabra dice: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Y luego dice en el verso 7 que los malvados, porque esto es un llamado a la acción, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él perdonará con generosidad. Yo leí este pasaje hace ya varios años. Yo era adolescente cuando conocí al Señor, tenía 16 años. Y una de las cosas que hice cuando empecé mi vida cristiana fue acercarme a la Biblia. Quería entender quién era Dios. Quería comprender por qué Dios tenía que ser realmente importante en mi vida. Y yo comencé una búsqueda realmente desesperada. Necesito entender por qué necesito a Dios en mi vida. Y en medio de toda mi lectura, ustedes me han escuchado decir en Isaías 55, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿correcto? Ese es uno de los pasajes más relevantes en mi vida porque me confronta la idea de que yo tengo un proyecto de vida y Dios tiene un proyecto diferente y no se compara. Pero toda esa conversación está dentro de este contexto en el que Dios dice: mira, busca al Señor, pero escúchame, mientras pueda ser hallado. Entonces surge una pregunta natural: ¿será que llegará el momento en el que yo quiera buscar a Dios y no lo pueda encontrar? Quiero que piense nada más en esto, porque no tiene que ver con el hecho de que llegará un día en el que Él regrese. Voy a hablar de eso, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en los días de Noé, usted recuerda, Noé se dedicó a construir esa arca y la gente, dice la Biblia, literalmente pasaba sus días comiendo, bebiendo, bailando, disfrutando, trabajando en pachanga, haciendo TikTok, haciendo un montón de cosas que entretienen la vida. Pero lo veían a Noé y le decían: este pan está loco, porque lo que hace no tiene nada que ver con la cultura que vivimos, lo que hace no tiene que ver con el tiempo que experimentamos. Y la verdad es que tiempo para Dios siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero dice la Biblia que llegó el día cuando el diluvio inició y el arca se cerró. Y aquellos que veían de lejos en su agenda de vida lo que Noé hacía en su proyecto y propósito divino y decían: eso no coincide. Entonces llegó un momento cuando quisieron buscar y no lo encontraron. ¿Alguien está conmigo? Por esa razón es que Isaías dice: busca al Señor mientras puedas encontrarlo. ¿Será acaso entonces que llegará un día en el que quizás por más que lo busque no lo encuentre? ¿Será acaso que llegará el día en que cuando lo llamo no responda? ¿Será acaso que eso sucederá? Y no tiene que ver, vuelvo a repetir, con el hecho de que Él va a regresar, porque Él va a regresar. Tiene que ver con situaciones de vida en las que creo siempre habrá tiempo y Dios dice: no lo hay. En esta temporada que hemos visto demasiada gente partir, nos hemos dado cuenta de que quisiéramos una oportunidad más para volver a abrazar a alguien. Dígame si me equivoco. Si no te ha tocado, créeme, debes dar gracias a Dios. Pero más de uno ha tenido que despedir gente y quisiera tener una oportunidad más para tener esa conversación que no pudo tener y cerrar ese tema que estaba abierto.
Entonces, esa gente nos deja una gran lección. No hay siempre el tiempo que pensamos vamos a tener. El tiempo, déjame decirte, no es inagotable. Un día el tiempo se acabará. Entonces nosotros vivimos en estos días llenos de complejidad, con muchas distracciones que nos desenfocan de la prioridad de nuestra vida, aquello a lo que Dios nos invita a vivir. Y la verdad es que la historia en general, la historia es mucho más que la época en que nosotros vivimos. Dios nunca ha cambiado su enfoque de que lo busquemos mientras haya tiempo. Su agenda, su intención, su dirección siempre ha sido guiarnos a un encuentro cara a cara con Él. Y ha decidido hacerlo de forma personal, uno a uno, aunque cuando en su momento vendrá nos llevará como un cuerpo. Y ese uno a uno sumaremos esto que llamamos iglesia. El único detalle es este. Los seres humanos, nosotros, y no solamente los de esta época, los de toda la historia, desde el primer Adán, desde el primer hombre hasta nuestra contemporaneidad, el ser humano en general siempre ha querido desarrollar todo su potencial, siempre ha querido desarrollar toda la plenitud de su capacidad, pero le ha incomodado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto es lo que ha cobrado tanta fuerza en este tiempo, Dios limita. Dios limita. Entonces, aunque quiero desarrollar el potencial como ser humano en general, necesito o quiero ignorar a Dios y toda relación con Él en ese intento. Y esta es la trampa que el enemigo sutilmente ha logrado tender en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es que ignoremos que el tiempo es efímero. Por esa razón es que Santiago, mira, la vida es como la neblina. Cuando menos te das cuenta aparece y avanzas un poquito y ¡boom!, desapareció. Y hoy tú miras hacia atrás y gente que era parte de nuestra vida en el día a día, gente con quien compartíamos, con quien reíamos, gente con quien de alguna manera soñábamos, partió. Y como la vida sigue, es como una neblina su vida. Ya pues, me adapto. ¿Están conmigo? Ahora bien, ante esa realidad, todos los seres humanos, querramos o no creerlo, soñamos con la inmortalidad, pero la queremos sin Dios. A mí me impresiona. Yo sé que ustedes han visto películas. ¿Han visto películas también? ¿Sí? ¿Como yo? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Sí ven? Son tan humanos como yo, tan imperfectos, tan carnales, pecadores, igual que yo, ¿sí? También prenden su televisor de vez en cuando, ¿sí? Sí, correcto, muy bien. ¿Han visto esas películas en las que te dicen cosas como lo que conoces de internet es apenas el 10% de todo lo que sucede realmente en la red? ¿Sí se han dado cuenta de ese tipo de cosas, cierto? Muy bien. Las cosas que vemos son más profundas de las que conscientemente suceden. Entonces hoy tenemos una humanidad que sueña con la inmortalidad y está trabajando por ello, pero no la quiere con Dios. Esas cosas que parecen de ficción, donde metes un cuerpo en una cápsula que luego sostiene tu vida hasta que se encuentra la fórmula que te mantiene vivo por la eternidad. Esas cosas son simplemente sombras de la realidad que ocurre en el mundo que vivimos. Esta necesidad de querer conquistar el espacio, no solamente la tierra, sino el espacio, nos habla de ese sueño de poder, pero sin la conciencia moral que Dios demanda. Ese sueño de poder, pero sin esa conciencia que me hace buscar justicia. Todos soñamos con el bienestar en general, siempre lo hemos hecho, pero nos encanta soñar con ese bienestar sin tener que mirar al prójimo tal como Dios me pide, porque eso ya me genera un fastidio en la vida, tener que hacerme cargo de alguien que está en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, y como sueño con el poder, entonces ese tipo de persona siento estorba y necesito que de alguna manera desaparezca. El corazón humano, créalo o no, es malo. Por eso necesita a Dios.
Soñamos con la divinidad, pero no nos encanta que Dios sea Dios. Queremos ser Dios nosotros mismos. Y eso no es de ahora. Eso ocurre desde la antigüedad. Usted recuerda la Torre de Babel allá en el libro de Génesis, cuando deseaban ser el centro del universo y construir algo que magnifique la grandeza humana. Y Dios tiene que intervenir y decir, ¿sabes qué? Estás desenfocado. No funciona así. O en el tiempo del Imperio Romano, usted recuerda cuando el César Augusto se llamaba a sí mismo Dios, porque le fascinaba esta idea de poder, de inmortalidad, de gobierno, de poder decidir por otros. No crean que muchas de las cosas que vivimos ahora son diferentes a las cosas que vivimos en otro tiempo. La verdad es que todo lo que hoy ocurre ya ocurrió, dice Eclesiastés. Solamente que hoy está vestido de modernidad, de comodidad, de tecnología, pero la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la misma. Y así como hoy vivimos en un entorno donde todo apunta a un control universal, donde todo apunta hacia un transhumanismo, donde podamos hacer al hombre una máquina que sea superior en pensamiento, superior en vida, superior en muchas cosas y pueda disfrutar del placer. La verdad es que vivimos días peligrosos. Pero el enemigo ha logrado distraernos con ciertas cosas para desenfocarnos. ¿Usted recuerda? Voy a citar otra película, si me permiten citar otra película. Ya, al pastor le ha gustado siempre la saga de Rápidos y Furiosos. Perdón, ya tíreme todas las piedras que quiera. Rápidos y Furiosos. En la película número 6, en la 6ª edición, ahí está Toretto. Y él está en un conflicto donde él dice: yo necesito que entiendas que yo amo a mi familia. Y la familia era todo el círculo, si recuerdan, ¿no verdad? Y esa idea lo ha acompañado a lo largo. Y el archienemigo en la película le dice: esa precisamente convicción es tu debilidad. Y le dice: tú crees que estás en el juego, pero la verdad es que esa convicción te ciega tanto que ni siquiera te das cuenta que ni siquiera has empezado a jugar. Y de alguna manera creo que el enemigo ha logrado distraernos creyendo que estamos atendiendo cosas cuando en realidad no estamos en los asuntos eternos. Mira lo que dijo Jesús. Pienso en esto. Digo yo, ¿será que ni siquiera hemos entrado en el juego? Jesús dijo esto en Lucas capítulo 12, verso 54. Jesús se dirige a la multitud, entiende, la multitud es una gran cantidad de personas, y le dice: ustedes ven que se forman nubes en el occidente y dicen viene la lluvia, y tienen razón. Miren lo que Jesús dice: ustedes se han convertido en expertos en ver cosas en el cielo y ustedes ven que la lluvia viene porque ven las nubes y tienen razón. Me encanta que Jesús nos da la razón. Diga conmigo, qué bueno es eso. Ahora dile a tu vecino: a veces Dios te va a dar la razón. Dile, a veces Dios te va a dar la razón. Pero mire lo que dice, verso 55. Cuando sopla el viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Es Jesús hablando. Pero miren, en el verso 56 cambia y da un giro. ¿Y cuál es la palabra que el Señor usa? No le digas así. ¿Qué palabra el Señor usa? Ay, ay, ay. Le dice necios. ¿A quién le dijo necios? ¿Será posible que la multitud piense de una manera y neciamente esté equivocada? Escúchame. ¿Será posible que la multitud piense de una manera y neciamente esté equivocada? Necios. Saben interpretar las señales del clima, de la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Diga conmigo: ay, ay, ay. Ahora, míreme por favor.
¿Será posible que yo sea experto en las cosas del día a día y viva neciamente ignorando el tiempo que realmente importa? Porque ellos serán expertos. Ah, sí, mira, yo sé. Ah, sí, veo cómo está el mercado. Oh, sí, veo cómo está la tendencia. Oh, sí, veo las situaciones que hay que resolver. Veo el día a día. Pero no logro entender, no logro interpretar que los tiempos tienen señales. Vivimos días muy peligrosos, ¿sabes? Vivimos días donde se trata de reescribir la historia. Pero lo que estoy diciendo es que vivimos días donde si podemos ser gobernados por unos pocos y ellos dicten las reglas de todo, y si le parece que hay gente de más que estorba, entonces eliminémosla sin ningún tipo de conciencia moral. Entonces, el que sea disidente, cancelémoslo, quitémosle voz, quitémosle autoridad, quitémosle peso, quitémosle influencia, porque eso ha sido toda la historia, por si acaso. No crean que es ahora, no. En los tiempos del Imperio Romano, y usted recuerda por qué razón Jesús era perseguido, porque de repente se sentía que Jesús era un revolucionario, y los que querían una revolución social se acercaron a él, pero él no trajo una revolución social, y aquí es donde la iglesia se equivoca, porque la iglesia piensa, es que tenemos que ser de derecha, o no, es que tenemos que ser de izquierda, y la verdad es que la iglesia no es ni derecha ni de izquierda, la iglesia pertenece al reino de los cielos. Pero la derecha ha sabido cautivar a la iglesia con dos banderas muy fuertes que son la defensa de la vida. Por esa razón se lucha en contra del aborto y la identidad de género. Entonces la derecha ha usado esos dos recursos como bandera de batalla para cautivar a la iglesia, señalándola o poniéndola en contra de la izquierda. Y el problema es que la iglesia no discierne y entonces se hace la derecha sin juzgar cosas como, por ejemplo, la injusticia social. Porque penosamente la derecha no contempla el tema de la justicia social como una prioridad en su agenda política. Por eso, porque es política, busca poder. Algo que de repente te encuentras que la izquierda busca porque dice queremos justicia, pero a un costo que Dios no está dispuesto a negociar. Y el problema es que la iglesia se mete de un lado o del otro según su simpatía y se equivoca, porque la iglesia no pertenece, está en este mundo pero no pertenece a este mundo, está en este mundo pero es la luz de este mundo. Y el problema es que la luz de la iglesia está bien apagada. Entonces, en lugar de traer claridad, traemos más confusión a la conversación, porque nos apasionamos por posturas a favor o en contra, en lugar de pedir la dirección al Señor para entender Dios, ¿qué es lo que tú estás hablando? Por esa razón Jesús dijo, mira, ustedes son buenos en interpretar que si va a llover o no, pero son necios porque no se dan cuenta las señales del tiempo en que vivimos, y son señales complejas. No queremos disidentes. No queremos gente que luche por la libertad ni por la justicia. Porque eso alteraría el orden social. Y como tarde o temprano todo sale a la luz, ahora esas palabras están en todos los titulares. Ahora, en base a esto, y podemos conversar muy a fondo de esto, porque créanme, estoy orando al Señor y pidiéndole sabiduría sobre las cosas que debo y no decir en estos días. Quiero que sepan esto, tanto los que están aquí como los que están en Zoom. Personalmente, como ministro, tengo una prioridad. Mi vida está priorizada para guiarte a un encuentro genuino con Dios. Un encuentro genuino. Eso ha sido a lo largo de toda mi vida, desde que acepté el llamado del Señor, y entiendo que eso es lo que Dios dice, me define como un ministro de reconciliación.
A mí me preocupa lo que Jesús dice, porque Jesús, hablando del tiempo final, en Mateo 7, Él dice, mira, el día del juicio va a llegar. Y muchos dirán en ese día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero Jesús dice, yo les responderé, perdóname, yo no te conocí. Así que aléjate de mí, todos ustedes, le dirá a ellos, ustedes que violan las leyes de Dios. Perdóname, yo sé que estabas en la iglesia, hacías cosas en la iglesia, pero perdóname, yo a ti no te conocí. Yo sé que venías todos los domingos, te conectabas por Zoom, abrías tu Biblia de vez en cuando, ni siquiera de vez en cuando, porque te ponían los pasajes en la pantalla. Entonces, todo eso yo lo sé. Yo sé que dabas donativos, yo sé que diste canastas, yo sé que diste alimentos, yo sé que diste dinero, yo sé que hiciste todo eso. Pero más allá de eso, lo cual está bueno y bendijo a muchos, la pregunta es, ¿realmente te conozco? En los tiempos que vivimos, tengo una prioridad. Quiero desafiarte a que te conectes y que te necesitas conectarte en una relación genuina con Dios. Tengo dos preguntas aquí. ¿Conoces a Dios o conoces de Él? Porque hay gente que puede hablar muchas cosas de Dios y no lo conoce a Él. Pero la segunda pregunta creo que es más importante. ¿Dios te conoce a ti? Claro, pues pastor, si Él me creó. No estoy diciendo de eso. Él es el creador, él sabe. Pero la verdad es, Él te conoce a ti. Es decir, tienes una relación viva, una relación genuina, una relación creciente con Él. Necesitas conectarte con Dios. Tienes que conectarte con Dios. Necesito desafiarte, porque esta es mi necesidad. Si tú decides o no hacerlo, ese es tu problema. Solamente sé que si te conectas por Zoom, si vienes acá, yo quiero dejarte saber que en estos tiempos que son tiempos complejos, yo no puedo dejar de decir lo que Dios me está diciendo que diga. Y Dios me está diciendo que te diga, vuelve a Él. Por esa razón iniciamos leyendo Isaías. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámalo en cuanto está cerca. Porque seguramente, como te dije, en los tiempos de Noé, habrá un día cuando todo cambie y tú dirás, ¿qué pasó? El tiempo no era tan largo como creías. El tiempo era efímero. Busca a Dios. Conéctate con Él. Número 2, conéctate con tu familia. Sabes, Dios ama a la familia. A mí me cautiva que Dios incluso ilustre a la familia como un símbolo de la iglesia. Él la creó, Él la protege. Porque la familia existe mucho antes de que exista incluso el pecado en la humanidad. Dios bendijo a la familia. Y vivimos tiempo donde la familia cada vez más fuertemente está siendo desintegrada. El sistema, que obviamente la Biblia dice, ¿no, verdad? No te amoldes al sistema. Si recuerdan Romanos 12, no te amoldes al mundo. El mundo es el sistema, el cosmos. Entonces el sistema cada vez más fuertemente culturiza a la gente para vivir de forma desintegrada. Antes era más sutil. Pones un televisor en el cuarto de tus hijos y en esa práctica de vida tus hijos de alguna manera emocionalmente se desconectaban de ti y pasaban encerrados. Porque así fue en otros tiempos, sutilezas, pero ahora vivimos en tiempos donde el enemigo ha logrado poner ya no solamente sutilezas, sino agresivamente una estrategia de desintegración cultural. ¿Y sabes cuál es el problema de la desintegración cultural? Es que esa modalidad de vida, al ser aceptada generalmente por la gente, empieza a cobrar tanta fuerza que incluso se legaliza. Y el problema de tener una modalidad de vida legalizada es que si tú estableces un precedente diferente, estás yendo en contra de la ley. ¿Qué me estás hablando, pastor? No te estoy entendiendo, no te estoy siguiendo. Cuando la ley te dice ahora,
Tus hijos menores de edad, de 14 años en adelante, pueden tener actividad sexual sin problema. Y tú no tienes derecho, porque ese es el punto, te quitan el derecho de intervenir, porque es su vida. Estamos legalizando. Y ojo, ni siquiera te estoy hablando de Europa, te estoy hablando de aquí. Te están quitando, porque esa es la agenda del enemigo, la desintegración familiar. Te están quitando el poder de influir, de formar en el Señor a tus hijos. Y antes, en otros tiempos, si te metías con un menor de edad, se veía mal socialmente y legalmente era malo. Pero ahora, si esa persona mayor de edad se mete con tu hija de 15 años y tu hija dice, sí, yo consentí. Quiero dejarte saber, iglesia, que no solamente necesitas trabajar en tu relación con Dios, conéctate con Él, sino conéctate con tu familia. Porque vivimos días malos. Despierta, abre tus ojos, date cuenta. Vivimos días malos. Por esa razón es que las palabras del Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio dice, mira, tú debes comprometerte. Y debes hacerlo a cumplir con todo tu ser cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Así que vas a tener que repetírselo a tus hijos una y otra vez. ¿Sabes qué? Habla de ellos en tus conversaciones. Conversar significa relacionarse. Relaciónate con ellos. Cuando estés en tu casa, tiempo de calidad. O cuando vayas por el camino, tiempo compartido. Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalo a tus manos, llévalo sobre la frente como un recordatorio, hábito, disciplina. Escríbelos en la marca de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Por favor, mírame. No des la vuelta al sol este año. Necesitas conectarte con Dios porque esa es mi tarea y oro que el Señor te conozca. Yo pido que Él me conozca. Qué turro sería llegar y decir, perdóname, a ti no te conozco. Venga usted. Imagínate que Dios le diga, va una pareja al cielo y Dios le diga, oh sí, bienvenida, usted estaba orando, usted clamaba por su esposo, usted oraba por sus hijos y el Señor le diga bienvenida y el esposo se quiera, no, perdóname, ¿quién eres tú? Pero Señor, somos una carne, ahora sí quiere ser una sola carne, ¿no? Diga conmigo, ay, ay, ay. Conéctate con tu familia. Porque el sistema los quiere secuestrar, desintegrar. No solamente te quiere quitar la influencia, sino que legalizar la prohibición de influirlos. En otros países hoy un chico puede cambiar su sexo o ser expuesto a una operación de transformación sin que los padres lo sepan, ya ni siquiera autoricen, lo sepan. Y el sistema educativo está siendo partícipe de eso. Mira, esta semana hay una noticia de Infobae. Esto pasó, ahí está la fecha, el día 15 de enero del 2022. El día 15 de enero del año 2022. Ustedes pueden ver, Infobae es una cadena de noticias en América Latina. Y esta docente, que es como una voz que clama en el desierto, dice, estamos viviendo un comunismo educativo, todos iguales en pobreza de aprendizaje. ¿Sabes? Como vivimos en una cultura donde todo el mundo tiene derecho y exige en base al derecho, entonces ahora el sistema educativo le dice a los docentes, usted no puede reprobar a nadie. Vivimos en un tiempo donde si tú no enseñas a tus hijos valores como el esfuerzo, el trabajo, el respeto, la ética, la moral, créeme, nadie se los va a enseñar.
Vivimos en un tiempo donde si tú no le enseñas quién es Dios, tus hijos van a ser una generación que diga, pero ¿quién es Dios? ¿Por qué razón necesito a Dios en mi vida? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón debo de ir a la iglesia? ¿Por qué razón debo abrir mi Biblia? Si tus hijos no ven tu ejemplo, ¿el de quién van a seguir? Tú sabes, vivimos en una era de redes sociales, ¿cierto? Ahora cualquiera hace una ridiculez y tiene 10 millones de me gusta. Deuteronomio 6, en el futuro tus hijos te preguntarán qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas. 6:20. Y el 21 dice, entonces tú le dirás. ¿Sabes? En el plan de Dios, la formación de los hijos era una responsabilidad de los padres. En la agenda social de desintegración cultural, los hijos son una carga para los padres y delegan la formación. El único problema es que la formación ya no está en manos de la iglesia como en otro tiempo. Iglesia católica, si gustas, no hay problema. Yo me formé en una iglesia católica, debo confesar que estudié en un colegio católico y me generó una serie de fundamentos. Y quiero hablar la próxima semana de las cosas que estamos desafiados. Así que conéctate con tu familia. Pero también te quiero decir, conéctate con su familia. Conéctate con la familia del Señor. ¿Sabes? La familia del Señor es la iglesia. A veces me da risa porque en las empresas, y saben que he trabajado como consultor de organizaciones, entonces como coach de cambio cultural, voy y trabajo con la gente. Y una de las cosas que a mí me genera risa es que la gente en las empresas dice, somos una familia. Pero el día que te tienen que despedir, te despiden y se olvidan de ti, te reemplazan. Entonces la gente viene vacunada y la iglesia te dice, somos una familia. Y la gente, te creo. Pero la verdad es que la iglesia es una familia. Entonces hemos permitido que la iglesia viva tan segmentada, tan fragmentada, tan individualizada, que la gente ha creído otra mentira, una muy especial donde dice, es que para estar bien con Dios no necesito congregarme, no necesito estar en comunión con la gente. ¿Por qué? Porque esto es un tema entre Dios y yo. Él me conoce a mí y el Señor te dice, sí, yo te conozco y confío en que tú vas a ser parte, porque cuando regreso a recoger a mi pueblo, no es en partes, es en unidad. ¿Hay alguien que esté conmigo? Es en unidad. Así que te desafío a que seas parte de la iglesia. Seas parte, y la razón de llamarnos comunidad es justamente una común unidad. La familia está en todo tiempo, ¿sabes? Esto de aquí es hermoso porque es aquí donde lloras con el que llora, ríes con el que ríes, llevas las cargas los unos de los otros. Y si alguien parte, el corazón es golpeado. No eres un número, eres un rostro. Este año quiero desafiarte a que te conectes. Y te estoy diciendo las razones. No des vuelta al año. No des vuelta al sol. Trabaja en tu conexión. Número 2, crece en tu fe. ¿Sabes? Así como te desafío a conectarte, debo desafiarte a crecer. Y hay dos cosas en las que te desafío a crecer. Número 1, en tu fe. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, bueno, la fe viene por el oír la palabra. ¿Cuánta palabra hay en tu vida? Es en serio, pregunto, ¿cuánta palabra hay en tu vida? Vivimos en una cultura sentimentalista. Todo me ofende y me siento mal. Pero la Biblia nos llama a vivir no por emociones, sino por convicciones. Cuando yo era joven,
Yo leí un libro titulado Le dije Dios a las citas amorosas. El autor Joshua Harris, autor de libros, expositor espectacular. Un hombre que promovía los valores del reino de los cielos, promovía la moralidad. Hace unos años se divorció. Y públicamente dijo: renuncio a mi fe. Los que crecieron conmigo, y bueno, ustedes saben que tengo más de casi 30 años de caminar con el Señor. 30 años de caminar con el Señor. ¡Wow! Casi 30 años. Los que crecieron conmigo y lo conocimos, fue un golpe. Y él decide abiertamente vivir una vida que Dios no aprueba. Y ahora promueve por internet una serie de cursos donde él llama a deconstruir la fe. Y su propuesta es: reescribe tu historia y deconstruye tu fe. Pastor, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Ese es el mundo en el que vivimos. Y si no lo sabes, no has entrado al juego. El autor de Océanos, la canción de Hillsong que hemos cantado tanto aquí y que es hermosa, hace 2 años atrás renunció a su pastorado en Hillsong y a su fe públicamente. Y uno dice: ¿es en serio? Alguien que escribió una canción que toca las emociones del corazón. Tú no sabes, yo canto esa canción y me pongo a llorar, porque vivimos en una cultura de emociones. Ay, no, es que no siento el espíritu, dicen algunos. La fe es más que sentimientos. La fe tiene que ver con convicciones. Hebreos 11:1, si recuerda, la fe pues es la certeza, es la convicción. Necesitamos convicciones. Y quiero desafiarte que este año crezcas en tu fe, porque vivimos en una época de emociones, donde si se dice algo desde la iglesia que no comparto, me ofendo y me distancio, y entonces renuncio no solamente a la iglesia, también a mi fe. Y si no renuncio a mi fe, trato de amoldarla en lugar de moldear mi vida a lo que la palabra dice. Porque eso vivimos, un tiempo donde la gente dice: lo que estoy de acuerdo lo acepto, y lo que no, no sé, vamos a ver cómo lo reinterpretamos. Ese es el mundo en el que vivimos. Y mira lo que dijo Jesús, Mateo 24. Mateo 24, verso 3 dice: los discípulos se acercaron en privado y le dijeron: ¿cuándo sucederá todas estas cosas? ¿Qué señal marcará tu regreso del fin del mundo? Verso 4, Jesús dice: no dejen que nadie los engañe. Jesús estaba preocupado de que alguien te engañe. Y las emociones son engañosas. Por esa razón el enemigo ha logrado vivir emocionando a la gente. ¿Ustedes creen que las redes sociales simplemente crecieron porque? No, porque es una fuga emocional. Todas las series de streaming que podamos ver son una fuga. El enemigo ha logrado entretenernos para no entender. Y Jesús dice: no dejen que nadie los engañe. En el verso 10 es Jesús hablando. Dice: muchos se apartarán de mí. Es más, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Mire lo que está pasando. El amor de muchos se enfriará. Pero, diga conmigo, pero. El que se mantenga firme, no por una temporada. ¿Firme hasta dónde? ¿Qué sucederá con esa persona? Será salva.
Verso 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Y esta es la parte peligrosa. De ser posible, aún, ¿a quiénes? A los elegidos. Míreme. Si te va a poder engañar con una creencia errada, donde tú amoldes a Dios a tu manera de vida, te va a engañar. Ese es el mundo que vivimos. Y como eso no me parece lógico y eso no me agrada, entonces prefiero ir por el camino del sistema. Tengan cuidado. Así que te desafío a crecer en tu fe, porque hay algo que te voy a decir. Cuando vaya delante del Señor, yo no quiero que el Señor me reclame por ti. Yo le dije, le di la invitación, le prediqué. Que me diga que no, hasta está grabado. Ahí está en YouTube, míralo. Y como estás en foto, chuta, ni cómo decir falté ese día. Y como queda grabada la página de Zoom, ay, yo no estuve, ay, es que yo me fui al baño en ese momento, lo siento, te lo perdiste, yo te lo dije. Porque si estás haciendo otra cosa mientras estamos durante la reunión, no sé para qué te conectas, en serio, lo digo. No juegues a ser iglesia. Sé iglesia. Sé iglesia. Voy a hacer una pausa aquí porque ya el tiempo no me da. Tengo más que decir. Pero si Dios lo permite, lo haremos la siguiente semana. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Aquellos que están en casa, enciendan sus cámaras para que oremos juntos, por favor. Enciendan sus cámaras y oremos juntos. Señor, gracias. Padre, el tiempo no es tan largo como pienso. De hecho, en realidad el tiempo es corto. Y si creo que mañana tendré tiempo para buscarte, corrígeme del error, porque yo no sé lo que sucederá el día de mañana. Así que, Padre, pido tu perdón si he vivido negligentemente mi vida. Pido tu perdón si he postergado y dejé de buscar primeramente tu reino. Si por alguna razón he vivido mi vida entretenido en las cosas del día a día, del aquí y el ahora, y me he vuelto experto en entender, oh sí, es un buen día, es un mal día, es una buena temporada, una mala temporada, pero no estoy entendiendo los tiempos. Perdóname, Dios. Son señales de los días. Y así como en el tiempo de Noé, mientras la gente vivía su vida, Dios, no me dejes ser de ellos. Manténme despierto. Por esa razón la Biblia dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Mientras duermes, Dios te quiere despierto. Levanta tus manos y dile: Dios, manténme despierto. No me dejes dormido, Señor, no en esta temporada donde necesito discernimiento. Ayúdame, Señor, a no vivir en la costumbre de la cultura, en la emocionalidad de la cultura, donde tú no eres importante y como nada pasa, pienso que puedo avanzar. Líbrame de eso. Dile: Dios, hoy elijo conectarme en este año, trabajar en mi relación contigo. Buscaré tu rostro. Si me buscan o no en la casa, si me acompañan o no en mi casa, yo te buscaré. Esta segunda semana, Señor, que es una semana de ayuno, vamos a enfocarnos en buscarte. Buscaré tu rostro. Dile: Dios, me conectaré con mi familia. No permitiré que aun cuando el sistema legalice la desintegración de mi familia,
sutil y agresivamente a veces, yo te buscaré en mi casa. Levantaré un altar. Tú serás lo más importante, no de boca, sino de hecho. No pediré lo que no hago, daré el ejemplo, Señor. Daré el ejemplo, Señor. Padre, conmigo a la cabeza. Y también, Señor, amaré lo que tú amas, amaré la iglesia, me sumaré a ella, contribuiré con ella, colaboraré con ella, me sumaré al propósito que tienes en ella. Dios, quiero entender las señales de los días que vivimos. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús.